Hoy presentamos el libro de Estéticas Feministas Decoloniales, Narrativas Afro-Latinas, Afro-Caribeñas Visuales Contemporáneas, que precisamente se relaciona con estos cuestionamientos. Una de las particularidades de este bello, interesante y valiente libro es que nos dirige a mirar hacia atrás, vinculándose a la memoria, a la historia de ser afrodescendiente, de emplazarse mirando hacia atrás, pero también al espejo, a ese reflejo que no solo nos muestra si provenimos de etnias afrodescendientes, sino también a historias que han sido suprimidas y que se reconstruyen a través de la microhistoria de las y los implicados, de la autorreferencia, del propio cuerpo, como trofeo o regalo de supervivencia, de los ritos familiares, de los objetos, del análisis de las representaciones de la resistencia y la voz actual de las subjetividades insumisas. El libro Estéticas Feministas Decoloniales, Narrativas Afrolatinas y Caribeñas, Visualidades Contemporáneas, parte de un proyecto de investigación llamado Memorias y Resistencias de Mujeres Artistas, Historias Afrolatinas y Caribeñas, concretado en la colaboración de 4 historiadoras, en ellas sus Ibatas: Claudia Mandel Katz, Argentina-Costa Rica; Adriana Palomo, Argentina; Claudia Pretelin, de México y Estados Unidos; y Susi, de Costa Rica. Esta mezcla incluyó la obra de 18 autoras, 18 artistas de 10 países de Latinoamérica y el Caribe, agrupando imágenes fotográficas y audiovisuales que investigan la diáspora africana y afrodescendiente desde las miradas de mujeres, concentrándose en su aporte en América Latina y el Caribe. Ahora bien, cito algunos aspectos que me parecen importantes en el libro a manera de resumen de las palabras de las autoras. Este libro analiza mediante 4 ensayos el trabajo de estas artistas desde el giro feminista interseccional y los estudios de la memoria, analizando las historias de mujeres de esta misma diáspora en dicha región. Abarca distintas aproximaciones en las prácticas desde unos espacios geográficos muy diversos, a partir de un enfoque histórico, social y político, observando distintos temas como la lucha contra la discriminación, el sexismo, la identidad como forma de resistencia, la deconstrucción de las representaciones de raza y género, el papel que asume el cuerpo, la sexualidad y la construcción de subjetividades alternizadas. Y bueno, el texto y la obra comprenden diferentes ejes. Entonces voy a citar de manera muy general: historia e historias de resistencia, el significado de afrocaribeño, afrodescendente o afrolatino; hurgan los cuerpos femeninos negros y las representaciones de la memoria ritual y la celebración. En este desarrollo aparece una serie de preguntas muy interesantes que ellas hacen, posicionando el estudio de estas autoras, como cómo las imágenes de archivo creadas por mujeres documentan y reinterpretan la historia, permitiendo que la memoria sobreviva. ¿Qué significa ser afrolatino o afrocaribeño? Comprender las semejanzas y diferencias de las culturas abrazando la diversidad en América Latina. ¿Cómo reaccionan las mujeres en América Latina ante la categorización de estereotipos sexualizados de las mujeres? Y cómo crear visiones alternativas a esto. ¿Cómo pueden los rituales y las celebraciones reescribir una memoria colectiva en donde los países de un aparato colonial suprimió esta experiencia africana? Y me parece un planteamiento muy potente, donde la señora Pretelin retoma las ideas de Abby Bamford a partir del concepto de la memoria colectiva, que analiza las obras de arte como un repositorio de la historia, haciendo una interpretación de la imagen fotográfica como un dispositivo para rememorar desde la subjetividad de los artistas, que se convierte en un espacio intergeneracional de compartir el conocimiento. Con relación a esto, me parece pertinente, ya casi voy a terminar, citar a Kader Attia, un artista argelino francés
que trabaja el concepto de reparación, y él afirma: la obra de arte desempeña un papel crucial en el proceso de reparación, además de constituirse en sí misma como reparación misma. También cuestiona un horizonte político que abarca todas las categorías de la sociedad, encarna el campo de la emoción. Es a la vez una proyección y un reflejo necesario de la sociedad que busca exorcizar su mal para encontrar la paz. La historia del pensamiento sobre el poder heredada de la esclavitud, la colonización y los genocidios escribe incansablemente un relato hegemónico y universalista, y niega con su certeza la de los fantasmas de las heridas que vivió. Las obras son un medio para recordar la necesidad de una reparación. Creo que estas obras lo generan, ¿verdad? Las obras de mujeres pensando en la negrita. Para terminar, creo que aquí radica la importancia de este estudio. Constituye un acercamiento a una reescritura de la historia de las identidades femeninas negras, desde las microhistorias y los índices de lo oculto. Este es un texto enriquecedor tanto para ámbitos teóricos y sociales como para artistas, sobre todo para fotógrafos y fotógrafas, para las propias mujeres y para el público en general, e invita a repensarnos como una comunidad que asigna roles, desigualdades y controla cuerpos desde un sistema patriarcal, precisamente en este momento histórico, en este preciso momento histórico. Resultan tan evidentes, abriendo así un espacio para inventarnos desde una Latinoamérica femenina y pluriétnica. Y bueno, damos paso a esta maravillosa investigación a la señora Susana. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Adela por el esfuerzo de leerse el ensayo, el libro entero, que es parte de un proyecto que realizamos 4 investigadoras, como Adela bien lo dijo: Adriana Palomo, Claudia Pretelli, Claudia Mandel y esta que les habla. Primero que nada, bueno, agradecerle profundamente a la EUNET, ¿verdad?, que acoge este proyecto y que logra que se vuelva algo que venía desde una propuesta virtual y se transforme en un ensayo teórico conceptual. Bueno, efectivamente, como Adela bien lo decía, el proyecto surge a partir de una exposición virtual, que es lo primero que nosotros vamos a hacer. Y ese llamado nos llega a partir de Claudia Pretelli, que es la directora de esta página maravillosa que se la recomiendo, Instrument of Memory, donde ella desde Los Ángeles trata, ¿verdad?, de trabajar con artistas, mujeres sobre todo, y específicamente latinoamericanas, aunque también ha hecho exposiciones de otras artistas. Así que el proyecto surgió y tuvo un recorrido bastante grande, ¿no? Primero surge este proyecto en plena pandemia, por lo que muchas de las artistas más adelante serán mujeres que precisamente empiezan a trabajar el tema de la memoria desde la pandemia. El proyecto generó muchas más cosas, ¿verdad? Y finalmente empezó a tener más cuerpo todavía, ¿verdad? Y creo que aquí hay algo muy, muy importante, y es la parte precisamente de por qué mujeres y por qué fotógrafas mujeres, ¿verdad? Y es el tema de la experiencia de la mujer como productora de imágenes y protagonista de su propia memoria histórica, ¿verdad? Porque cuando uno hace revisiones de libros de fotografía latinoamericana, pues hay muy pocas mujeres, lamentablemente. Y el tema de la fotografía en América Latina, hecha por mujeres, es muy grande, muy amplia, pero, ¿verdad?, tenemos este problema de los espacios reducidos para nuestra propia mirada, y nuestra propia mirada es totalmente diferente. Más adelante este proyecto va tomando más forma, y entonces aparece la posibilidad de transformarlo ya en una exposición física, y se nos abre el espacio y el gran apoyo que tuvimos del Centro Querétaro de la Imagen, quien apoyó con hospedaje para algunas de las fotógrafas que pudieron ir, hospedaje incluso y apoyo para nosotras, posibilidad de imprimir algunas de las fotos, ¿verdad? Y un esfuerzo entre todos logramos hacer esta muestra expositiva, ¿verdad?, donde muchas fotógrafas de hecho estuvieron presentes, y fue, digamos, como este espacio que nos permite ahora empezar a pensar en la posibilidad de llevar esta exposición a otros lugares de América Latina, donde también se está trabajando el tema de lo afro. Esto va a generar no solo la exposición, sino, ¿verdad?, conversatorios, etc. Ahí estamos 3 de las 4 curadoras.
Y bueno, y fue muy bonito porque además, si logran ver, hicimos una línea de tiempo de lo que estaba pasando dentro de la historia afro en América Latina, ¿verdad? Desde la época colonial hasta la contemporaneidad. En ese momento teníamos a doña Epsi de vicepresidenta y bueno, resultaba que era una de las mujeres históricas de esa línea del tiempo. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita que nos empezó a abrir también un montón de posibilidades. ¿De qué hablan estas mujeres? ¿De qué habla esta exposición? Muy importante es que muchas son mujeres afrocaribeñas, otras no son afrocaribeñas, no son de origen afro, ¿verdad? Hay mujeres latinoamericanas, caribeñas, migrantes, ¿verdad? Mujeres que son de Haití, que están en Argentina, o mujeres de México que están, ¿verdad? O sea, por todo lado. Incluso fotógrafas extranjeras que en algún momento, como en el caso de Costa Rica, dieron un gran aporte a la mirada y a la recuperación de la memoria afro en Costa Rica. Entonces, ¿de qué hablan estas mujeres? Bueno, estas mujeres hablan de la otredad, de los afrofeminismos, de la identidad afrodiáspora, de la memoria personal, de la memoria colectiva, del no olvido, del encuentro diásporo, de la autorrepresentación, de la representación del otro, de la memoria, el conocimiento ancestral, ritos, conexión con las deidades, creencias y prácticas yorubas, universo simbólico, contraarchivos. Explora y investiga la morfología, el color y la estética. Hablan del decolonialismo, de los rostros reales, mujeres lideresas, la calle como trinchera, interseccionalidad, reinvención cultural, representación, recuperación de la memoria de aquellos y aquellos cuyo color no encaja ni ha encajado nunca con las historias de los diferentes países y sociedades que han vivido el romanticismo europeo o el sueño americano. Aquí vemos un proyecto del colectivo Kukili de Argentina y por supuesto la maravillosa Maya Godat. Haciendo una sinopsis de los capítulos, que de pronto es como complicado, bueno, tratamos de hacerlo para esta presentación y para que ustedes tengan una idea de qué trata este proyecto. En el capítulo 1, Claudia Mandel Katz, argentino-costarricense, analiza la imagen como testimonio histórico generador de nuevos significados y de nuevas interrogantes, como narrativas visuales que abren nuevas líneas de reflexión en torno a aspectos considerados marginales para el canon de la historia del arte y que a la vez procuran ser una vía para solucionar silencios y omisiones en la visibilización e interpretación de la producción estética feminista. Y en el caso de ella también es muy importante, ¿no?, todo el contexto histórico, en este caso de Argentina y de América Latina. Las narrativas visuales de las artistas contemporáneas exploran la disparidad de las relaciones de poder sobre las que se basa la colonialidad de género, desde el enfoque de las categorías articuladas de género y raza, establecidas como instrumento de clasificación social, sobre las cuales se construyen múltiples y simultáneas formas de opresión. Los feminismos afro-latinoamericanos y caribeños fueron los menos visibles, a pesar de haber sido parte de los movimientos sufragistas, de las revoluciones nacionales o de los movimientos de liberación colonial. No fue sino hasta el final del siglo pasado cuando comenzaron a exigir reconocimiento por parte de los estados nacionales. Estas son algunas de las artistas que analiza Claudia Mandel, no solo de Argentina, sino también del Caribe, incluso Costa Rica, que son parte de su ensayo. El trabajo maravilloso de Vanessa Charlotte, Gertrudes Ribalta Oliva, esta instalación de Juan Kirzum, las bailarinas del ballet no son blancas, y Sandra Leta, la maravillosa fotógrafa panameña que ha trabajado en la zona de Portobelo, en Panamá, Liliana Angulo Cortés y, por supuesto, Shirley Campbell, con su proyecto, sobre todo, Profundamente Negra. En el capítulo 2, Claudia Pretelin nos hace un breve recorrido en momentos específicos sobre la historia afromexicana, analizando los escasos trabajos fotográficos documentales que existen en el país, los cuales documentan el paso y asentamiento de comunidades de origen africano en México. En este proyecto, una de las cosas que planteábamos era que nunca se habla de los afroperuanos, de los afrocolombianos, de los afromexicanos, ¿verdad? Siempre es como que están ahí, pero no existen. Y una de las cosas que precisamente le interesa a Pretelin era ese destacar a los afromexicanos. Analizando los trabajos fotográficos documentales que registran el paso y el asentamiento de comunidades de origen africano en México,
La autora se enfoca en partes de la República Mexicana en un transcurso de 10 años que van entre el 93 y el 2023, dejando de lado la objetividad asignada al aparato fotográfico. Pretelling, en su práctica artística, nos dice que estas mujeres visualizan por medio de la imagen fotográfica, desde una perspectiva de género, con lecturas y vocabularios distintos, comunidades e historias afromexicanas, desde distintas lentes que muestran al espectador historias y relatos de un México totalmente desconocido. Entre las autoras que estudia Pretelling está el trabajo nuevamente de Maya Collet, de Coral Carballo, un trabajo maravilloso de la resistencia, el trabajo lindísimo de Judith Romero, donde además tenemos otro tema interesante, que Costa Rica también está presente, que es la herencia afroindígena, ¿verdad? La que nunca se habla en el caso del Caribe y de la zona norte. El trabajo de Lady Maritza Vázquez, Vanessa Quintero, que además retoma todo el tema de la colonia, ¿verdad? Y las mestizas de la colonia. Carolina Fuentes también, que ha hecho un trabajo maravilloso. Y bueno, y en mi caso, que me tocó el capítulo 3, yo trabajé sobre un poco tratar de integrar una historia mal contada de nuestro origen afro, ¿verdad? Descendiente. Todos tenemos un origen afrodescendiente, y si no hay que leerse el libro de Tatiana Lobo, maravilloso, ¿verdad? Todo mezclado, donde todas nuestras familias tienen un origen afro, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que para mí hacer este libro, un libro que se va a nivel internacional, era muy interesante también contextualizar Costa Rica. En el caso de Costa Rica siempre hablamos de lo afro-caribeño, pero pocas veces se habla de la parte de origen afro en la zona de Guanacaste y muchísimo menos de la tradición afro-vallecentrista, ¿verdad? Que es sumamente importante. Entonces para mí era muy importante esto y hablar de fotógrafas que han estado documentando desde la década de los 80 este tema. También algún contexto, por supuesto, de lo que encontramos. Por ejemplo, Claudia Mandela en su texto habla mucho de la leche negra, ¿no? De mujeres negras que educaban a niños, usualmente criollos o de origen criollo, ladino o mestizo. Eso no lo encontramos en Costa Rica. O sea, yo de todos los archivos que he revisado en 30 años de mi vida, no he logrado encontrar una foto donde aparezca una niña negra cuidando chiquitos, ¿verdad? Sí he encontrado esta maravillosa de Rosita Kirkpatrick en 1911 en Páginas Ilustradas, donde vemos claramente una niña encargada de cuidar a esta otra niña, de paso el perrito está divino. Entonces, bueno, en mi caso, en mi texto, yo trabajo pues tratando de recuperar esta memoria y por supuesto, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, pues la parte del origen afro está presente en todo, ¿verdad? Yo hablo con mis estudiantes, les digo, ¿ustedes comen mondongo alguno? Bueno, eso es una palabra de origen, ¿verdad? Y ya empezamos a hablar. Y bueno, dentro de estas cuestiones, por ejemplo, por supuesto, que está presente en nuestra vida cotidiana, pero seguimos negando esa tradición afro-costarricense. Está empalada, bueno, en el caso de la zona de Guanacaste, está en instrumentos musicales que se han recuperado por dicha últimamente, como el quijongo o la carraca. También es visible en vocablos usados en la zona norte como bongo, orongo, moronga, o en toponimias como malambo, matamba, pangola, cananga, congo, matina, bongo, malanga, conga y chiringa, ¿verdad? Y no podemos olvidar que en la llegada de los primeros esclavos africanos de Costa Rica es en la zona norte, no en el Caribe. Eso será un poquitico más adelante. También me interesaba, como les digo, recuperar esta parte de los afrodescendientes en el Valle Central, ¿verdad? Porque además tienen nombres diferentes. O sea, en Costa Rica tenemos conceptos como cimarrones o negros en Limón, pardos en Cartago, zambo, cholos o chumecos en Guanacaste, morenos o negros en San José y erizos en Alajuela. Tampoco ha sido un tema demasiado explorado en el arte, lo tenemos en la fotografía, ensayos de José Fidel Tristán, y bueno, y actualmente y hasta el sábado una maravillosa exposición de Max Jiménez que se acaba, que también ha trabajado el tema. Y bueno, en mi caso particularmente, me interesa rescatar el trabajo de Judy Blankenship, que trabajó junto a Guadalupe Urbina en la zona norte, Beatriz Kunzi, de origen suizo, que trabajó recuperando a Limón de los 80, que ya desapareció, el trabajo maravilloso de Marcela Ramos Bertozzi, una joven fotógrafa que ha documentado durante mucho tiempo el Pride en Limón,
y Luisa Nieves Rontón, venezolana, que ha recuperado toda la memoria de la santería venezolana y también la integra en Costa Rica. Nada más aquí como cerrando, artistas que se trabajaron en Argentina por Palomo, por Adriana Palomo, ¿verdad? Donde también hay una recuperación de gente muy joven que está saliendo a la calle con sus celulares, con sus cámaras, a fotografiar. Aquí tenemos varias personas importantes, Claudia Berchelles, Aide Ibanez, un trabajo divino el de ella, que es la que nos da la portada, Kukili y Vanessa San Martín, ¿verdad? Nada más así ya como para cerrar. Rancière se refiere, es una nota del libro, que el arte y la imagen como dispositivo de visibilidad a partir de sus múltiples formas de configuración procuran obtener respuestas críticas y transformadoras de la sociedad. Las imágenes del arte contribuyen a diseñar configuraciones nuevas de lo visible, de lo decible y de lo pensable. En tal sentido, el presente libro, así como la exposición Memorias y Resistencias, Mujeres Artistas, Historias Afrolatinas y Caribeñas, recuperan los relatos personales de las artistas, crean saberes decoloniales y buscan formas activas de resistencia, aportando a la memoria de nuestras comunidades grupos de distintas identidades que los conforman. Las artistas que integran el corpus de dicho proyecto hacen visible la historia de las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas, asumiendo una posición inclusiva, en cuanto a la categoría de raza. Estos ensayos existen a la par de las injusticias que continúan permeando nuestras sociedades y que afectan particularmente a las mujeres. La violencia, la pobreza y la desigualdad, la represión y el control sobre los cuerpos, mecanismos de regulación ejercidos desde el sistema patriarcal que afecta particularmente a mujeres de color, negras, indígenas, de bajos recursos, sin acceso a la educación. Frente a este panorama, rescatar, pensar y escribir las historias de mujeres que enfocan la mirada en otras mujeres, cuyas historias abren un panorama amplio de nuevas formas de representación y quienes buscan romper los estereotipos de los afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe, se establece como una forma de resistencia, un ejercicio de una nueva memoria donde se construyen nuevas historias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Susi Vargas Alvarado y doña Adela Marín Villegas, por hablarnos de el libro Estéticas Feministas Decoloniales, Narrativas Afrolatinas y Caribeñas Visuales Contemporáneas. Entonces invitamos a la mesa ahora a doña Ana Cecilia Sánchez Molina y don Carlos Arroyo González. Adelante, por favor. Voy a dejar esto aquí. Bueno, mientras ellos van ubicándose en la mesa, les cuento que doña Ana Cecilia Sánchez Molina es filóloga, máster en literatura latinoamericana por la Universidad de Costa Rica y catedrática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Desde la década del 90 se ha dedicado a investigar la producción del humor gráfico en el país, lo cual se ha concretado en los libros Caricatura y Prensa Nacional, Historia del Humor Gráfico en Costa Rica, en cargo de la Universidad de Alcalá de Henares para la colección Historia del Humor Gráfico, y en numerosos artículos en revistas especializadas y de difusión cultural. También ha colaborado con el portal del CINAVE, Ministerio de Cultura y Juventud, específicamente en el Diccionario Biográfico y la Galería Virtual de Humor Gráfico. En 2014, la Zarigüeya, agrupación de caricaturistas y humoristas plásticos de Costa Rica, le dedicó la muestra de caricatura y humor plástico Tenemos Rabo que nos mane. Por su parte, Carlos Arroyo González nació en Esparza. En 1979 se mudó a San José para estudiar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, donde se graduó de Arte Publicitario y Artes Gráficas. En el 88 comenzó a dar clases en su facultad y hasta la fecha ha sido docente del área de dibujo y diseño. También ha impartido cursos afines con las artes en las escuelas de estudios generales y ciencias de la comunicación colectiva de la UCR, en la Universidad Veritas y en el TEC de Costa Rica. Por más de 25 años se ha dedicado a academias y agencias de publicidad como profesor de dibujo académico, caricaturista, ilustrador, diseñador gráfico y director de arte. Ha formado parte de varias agrupaciones humorísticas y plásticas como La Pluma Sonriente, La Zarigüeya, Pintores de Costa Rica Pintal y Faro Cultural. En el 2022 pasó a formar parte del Gremio Artístico Nacional 506, Arte, Ilustración y Cómics de Costa Rica, y en el 2023 ingresó a las filas de los nuevos pensionados.
Actualmente es artista visual y pseudopoeta activo, vinculado con clases a alumnos de países de Europa, Latinoamérica y exhibiciones con Pintal y el 506. Muchas gracias, don Carlos y doña Ana Cecilia, por estar hoy. Les damos la palabra para que conversen sobre el libro El Patillo de Paco Hernández, un ícono nacional. Buenas tardes a todos. Vieran que ahora que venía yo decía, ¿cómo empiezo? Porque el libro, lo importante es que la compañera, Ana, que es una gran amiga, tiene un trabajo tan impresionante que yo decía, es que no puedo empezar por ninguna parte porque todo es importante, todo es importantísimo. Entonces me acordé de una película que todos hemos visto, wow, creo que todos, se llama El Código Da Vinci. Para que se haga una película de ese nivel, hay muchísima investigación, aunque sea para hacer un guión mentiroso, nada más, por pura ficción. Pero una película de esta tiene respaldo muy fuerte. Y la investigación es una parte que nadie ve nunca, nadie la ve nunca, hasta que aparece el libro. Cuando aparece el libro, digo, mira, hay un libro, ya hay. Pero lo que está detrás de ese libro son horas tediosas de trabajo, de búsqueda, de frustraciones, de noches sin dormir, de días sin comer nada, trabajando día y noche. Además, uno se imagina como que todo sale así, chorreado. Y no es así. Algunos de nosotros que hemos intentado escribir por lo menos un párrafo bonito, un párrafo, se la pasa uno trabajando en ese pequeño párrafo durante horas. Y lo borra, y lo hace, y lo borra, y hace otro. Pero no es tan fácil como uno quisiera. Dibujar a veces es como una espontaneidad. Hacer una caricatura puede ser, depende del estado de ánimo del artista. Puede ser que se le ocurre algo que vive en la calle y salga la historia de una vez. Pero crear información, buscando información y ordenarla para darle un sentido lineal o no lineal a todo, cuesta muchísimo. Además, uno tiene que investigar a investigadores, que es también otra tarea que es un poco ardua. Tal vez, comparado con el Código Da Vinci, que por lo que se me parece mucho a este libro que hizo Ana, sí, o sea, es porque me parece que es cada hoja que uno pasa es un nuevo documento, otro documento nuevo. Solo llevo 3 páginas y ya tengo demasiado en 3 páginas. Es cuando uno dice, ¿cómo que es fácil de leer nada más? Solo verlo impreso y ya eso es todo. Pero yo que sé que 3 páginas es mucho trabajo, cuando veo el libro tan grueso, yo digo, qué montón de trabajo. Mínimo calculaba yo como unos 10 años trabajando en un libro de esos. Entonces yo decía, ¿por qué la gente no le da tanta importancia a la gente que investiga? Bueno, nosotros en este ambiente de investigación sí, pero la gente en la calle te cogen un libro cualquiera, lo ven así, lo ponen. Así de sencillo. Para nosotros, en el área del humor gráfico, al menos en el caso mío, datar el trabajo del artista gráfico es un trabajo muy arduo, porque se da de muchas formas. Algunos somos apasionados del arte, de la historia, del humor, de la música, y contamos con todas las herramientas para crear una nueva idea siempre. Pero el dato verdadero sobre una investigación es muy serio, porque además de que es historia real o historia que se puede comprobar, también debe ser en alguna manera interesante como uno lo proponga. A veces hay libros tan densos que uno dura una hoja leyéndolo y releyéndolo y releyéndolo y no sale el contenido. Uno no entiende lo que está leyendo, sobre todo en el área de comunicación. En el área de comunicación hay tantos artistas, tantos escritores, que yo me he sentado a leer algunos de ellos y tengo que leer unas 2 horas la misma bendita página. En el caso de Ana no es así. En el caso de Ana va tan agradable que uno como que respira y suspira. Qué bonito, ya me sentí en el lugar en ese momento. Capta muy bien el trabajo y de ahí cuando yo digo, tengo que preguntarle ¿por qué? Porque encontré una línea en el libro de Ana que dice,
reír es nacer otra vez. Entonces, para mí es un placer presentarles a mi amiga Ana Sánchez. Y quiero que me digas, con esa frase primera que vos escogiste en tu libro, reír es nacer otra vez, de Octavio Paz. Claro. Bueno, en el caso mío, Bueno, ahí está el tuyo. necesito usar sí. En el caso mío, el libro tiene una historia propia. El libro no nació precisamente con la imagen del patillo, sino que eso fue un accidente de la vida. Les decía que el libro no nació con esa visión desde un principio, sino que el libro sufrió por accidentes de la vida. A mí me dio cáncer y yo tuve que suspender el libro. Precisamente, don Ricardo, el papá de José, me dijo, curiosamente me llamó muy cerca de la fecha en que me habían anunciado que tenía que operarme y toda la historia que venía detrás de eso, y me dijo que no me preocupara, que en muchas oportunidades eso era una ventaja, porque al suspenderlo y volverlo a retomar, veía uno cosas que antes no había visto. Y en efecto, eso fue cierto. Entonces yo ya tenía investigado, porque mi idea primera era hacer un libro, no solo sobre don Paco, que don Paco es un total desconocido, creo, en el mundo, incluso de los caricaturistas, sino también había pensado en hacer un libro dedicado a Noé Solano, que sí era más conocido por tener relación con don Hugo Díaz, a don Hugo, a Fernando Celedón y a Coquín. Entonces iba a ser como una serie de libritos un poco biográficos, como es la primera parte del libro, y una antología de todas las caricaturas, bueno, de una selección de caricaturas de prensa, porque eso era también lo que yo le decía a Fernando Celedón cuando hicimos, porque bueno, nosotros, mi esposo y yo, lo empujamos a que hiciera el libro, porque lo que está en prensa es muy difícil después recuperarlo, o sea, la gente no tiene acceso a eso. Entonces, si no existe un libro, es como si no existiera. Yo creo que esta es la historia de don Paco, a pesar de que hay un álbum que doña Gloria me obsequió para que se lo obsequiara a la Biblioteca Nacional, pero son textos como muy pequeños, como muy cortos de circulación. Entonces, bueno, Fernando, por dicha que se entusiasmó, nosotros fuimos y estuvimos tardes de tardes allá, ¿te acordás? Y entonces le ayudamos a hacer una selección y él se entusiasmó haciendo toda esta primera parte de Monopausia que quedó tan bonito y que a mí me dio tanta alegría, porque es un recuerdo increíble de Fernando, una gran persona también, igual que don Hugo. Sí, una pregunta. Le atraveso el caballo así, porque aquí hay que hacerlo así, porque hay tanta cosa ahí involucrada. En el libro también Ana dice que don Hugo le dice, ¿usted conoce a Patillo? Y yo me quedé así. Bueno, yo me acuerdo que una vez don Hugo me habló de Patillo, pero no le di mucha voz, porque no sabía quién era. Pero estoy hablando de cuando yo tenía como 22 años, menos que le iba a poner atención. Ya solo estar hablando con don Hugo ya era importante, estar hablando a la par de él. Y me dice don Hugo, Carlos, es que hay que leer mucho para atrás. Y Patillo, ahora con Ana, rescaté lo que don Hugo me dijo en ese día, pero lo que dice Ana está en el libro también sobre eso. ¿Cómo fue ese día? Bueno, yo, el primer contacto, porque realmente yo soy filóloga por formación, entonces la ventaja mía, y bueno, nunca me quise ir de ahí, es el trabajo en estudios generales, porque a mí siempre me ha trabajado con cultura, no quería trabajar con especialidad. Si yo me iba a la escuela que me lo ofrecieron, iba a tener que trabajar con especialidad, y esa no era en realidad mi interés. Entonces yo me quedé en estudios generales y empecé en algunas oportunidades. En el programa había novelas o textos que a mí me parecía que eran poco atractivos para los estudiantes. Entonces empecé a llevar caricaturas para motivar a los estudiantes. Y la experiencia era muy rica. A mí me encantaba hacerla. Gracias. Y ellos, y ellos disfrutaban muchísimo eso. Al punto de que llegó un día y yo dije, pero ¿por qué no propongo un curso que sea sobre esto? Entonces, en vez de hacerlo para estudios generales, para el curso de humanidades, nosotros aquí en Heredia, aquí en la UNA, tenemos un curso que se llama Taller Aula Libre, que equivale a los repertorios de la UCR. Entonces lo presenté ahí.
En alguna oportunidad hubo discusión en el Consejo Universitario, yo les discutí que eso cumplía los requisitos, era una manera de ver la realidad, de analizarla y acercarse a ella. Y bueno, me aceptaron el curso y nunca tuve problemas, no bien autoricé gente para que llevara el curso porque querían llevarlo y que no encontraban matrícula. Curiosamente, la mayoría de los estudiantes eran del área de computación. El curso era muy lógico porque es desarrollo lógico. Y yo les decía, se vale decir lo que ustedes quieran siempre y cuando me lo demuestren en la caricatura. Entonces, ese era el principio. Les decía además, al curso no es obligatorio venir. El que puede adquirir estos conocimientos, perfecto, pero se van a dar cuenta que este es un proceso. Y al principio ellos no eran capaces tampoco de ver, el nivel de observación se ha perdido mucho y estoy hablando de que yo tengo como 15 años tal vez de haberme seleccionado. Eran otras épocas y sin embargo ya no había nivel de observación. Entonces la clase era muy dialógica, yo les daba de tarea que averiguaran el contexto y con base en el contexto y las preguntas, entonces íbamos desarrollando y ellos me decían, pero profes, es que usted hace unos análisis imposibles. Al final del curso ellos salían muy contentos. Entonces ha sido como una experiencia, el que me introdujo en eso, después yo busqué a don Hugo, que era como la persona como más conocida, y él fue el que me introdujo en este mundo. Realmente yo me siento muy agradecida porque siendo yo ajena al campo, me recibieron con las manos abiertas. Siempre fue bienvenida, siempre bienvenida. Y siempre lo Hasta en las fiestas. sentimos, sí. Y entonces realmente es muy enriquecedor. Yo quiero agradecerle sobre todo a José y a Laura por estar hoy aquí, porque sin el apoyo de ustedes yo no hubiera podido desarrollar esto, ¿verdad? Y quiero agradecerle también muy especialmente a doña Gloria, la hija de don Paco, porque ella me abrió realmente no solo las puertas de la casa, sino de toda lo que había sobre su papá. Me contó incluso la historia de los corazoncitos que salían y todo eso, y en un determinado momento me llamó y me dijo, Ana, es que yo no sé si a mi mamá le gustaría que usted dijera eso. Digo, doña Gloria, yo creo que ella no se enojaría, es una historia muy bonita, pero si usted no quiere yo no la publico. Y me dice, no, sí, publíquela. Digo, es lindo. Entonces, realmente quiero agradecerles, para mí es toda una experiencia, y ya para cerrar, a diferencia de lo que plantea Carlos, que digamos es de la plástica hacia acá, en mi caso, yo soy muy rigurosa en el trabajo y ustedes lo pueden ver en el libro, pero yo sí le doy opción a los libros que me vayan hablando. Entonces, desde un principio yo no decido las cosas, la investigación me va diciendo por dónde, y este libro tiene la dificultad de que no tiene una estructura propia. Entonces, la misma investigación y la misma escritura me va diciendo cómo irlo acomodando, que eso sí es un trabajo, ¿verdad? Agradecerles profundamente que estén aquí, y ya para cerrar, creo que en este momento es muy importante. Tengo 1000 preguntas más. No, porque ya no hay tiempo. Es muy importante retomar lo que planteo al final del libro. Creo que es necesario reflexionar sobre, de nuevo, insertar la simbología del patillo, del campesino patillo, del labriego sencillo en la vida del país, porque eso se ha perdido y por eso estamos como estamos. Creo que ese es el mensaje fundamental del libro y del trabajo de don Paco, a pesar de que tenemos divergencias ideológicas en muchos puntos, pero creo que eso es muy válido. Entonces yo les dejo la inquietud y les agradezco mucho que estén aquí, y a la UNED y a todos en realidad. Gracias, y bueno, el tiempo nos ganó, es que quisiéramos quedarnos aquí conversando más, pero la feria tiene más actividades, entonces para los que quieran conversar con las autoras, ellas ahorita van al primer piso a firmar libros, ahí van a estar de 2 a 3 de la tarde, sí, las dos, de 2 a 3 de la tarde firmando libros. Quienes deseen adquirir estos libros están en el stand de la EUNED aquí en la feria con 10% de descuento y se los llevan firmados de una vez. Entonces recuerden que pueden visitarnos en esta feria hasta el domingo 15, hasta las
6 de la tarde, por ahí cierra el domingo, entonces ojalá que vengan a visitarnos. Y estos libros también están disponibles en las librerías de la UNED, que están en diferentes partes del país, entonces pueden visitar la página editorial.uned.ac.cr y ahí ven todos nuestros títulos, incluyendo estos dos tan valiosos libros de arte. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.